Pues les agradezco mucho, venerable Nandicena Winston, haberme invitado para esta charla. Y el tema, le puse agua vieja para sed nueva, y yo espero que el título, que parece poético, críptico, de adivinanza o de Juan, en unos minutos quede claro para todos. Y me gustaría más que nos invitara a la reflexión más que otra cosa. Y bueno, la pregunta de fondo, ando muy preguntón, entonces la pregunta del fondo sería, ¿qué tan pertinente es desarrollar una espiritualidad en este mundo de 2025? No es pregunta retórica, es algo que quiero que reflexionen. ¿Es pertinente? ¿Todavía es necesario? Vamos a ir viendo. Pero antes que otra cosa, quiero empezar por un clásico. Este cuento, esta historia, este ejemplo tomado del budismo zen, lo he visto con coaches, lo he visto con gente que entrena mindfulness, que entrena cosas de todo tipo, como un pretexto para que te dejes convencer de mis verdades. Así es como lo venden. Pero quiero darles la historia original y luego darles una clave. De hecho, toda esta plática tiene que ver con la clave que está detrás de este cuento. Este cuento, casi todos los cuentos zen, de hecho el budismo zen sería una religión del cuento, por así decirlo, casi todos los casos de los maestros, casi todas las historias, a menos que sea literalmente fantasiosa, prácticamente todas son anécdotas. Entonces, esta taza de té que ven aquí, este cuento de la taza de té, le ocurrió como anécdota al venerable maestro Nan-in, que fue un maestro japonés del Zen Rinzai, que vivió entre 1834 y hasta 1904, por ahí, y él estuvo en esta época que se conoce en Japón como la era Meiji, de 1868 a 1912, y él era un encumbrado maestro. Entonces, alguna vez un erudito profesor universitario, un especialista en religiones orientales, en alguna versión dicen que era un inglés, yo solo conozco la anécdota como que era un especialista en religiones, vino a informarse de Zen con él, con el maestro Nan-in, y entonces empezó pues presentándose con una larga exposición de sus dominios y sus teorías y sus propuestas y sus conclusiones. Y entonces, ya que planteó más que preguntas todas sus afirmaciones, se sentó pues a tomar nota de lo que el maestro Nan-in le pudiera complementar y aportarle. Entonces Nan-in le dijo, bueno, primero te voy a ofrecer un poco de té. Entonces preparó una jarra de té dándose su tiempo, como todo maestro zen, y luego con mucha delicadeza empezó a servirle el té. Y cuando estuvo sirviendo el té, el otro observaba el gesto y llenó la taza, pero no se detuvo y siguió sirve, virtiéndole cada vez más té, hasta que empezó a derramarse y a escurrirse por la mesa. Entonces el profesor se quedó mirando y ya no pudo contenerse, ¿no? Y le dijo, oiga, ¿no ve que está colmada? Ya no cabe más té, deténgase. Entonces Nan-in contestó con un gesto amable, como esta taza, está usted lleno de sus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarle el zen a menos que vacíe su taza antes? Entonces, cuando lleguemos al punto clave que les voy a avisar, no hay truco, yo les voy a decir, este es el punto clave de la taza de té. Para poder apreciar una miradita de zen, voy a necesitar que vacíen su taza. Y ahí les voy a explicar de qué se trata. No quiero que se crean nada. Yo a mis alumnos y a toda la gente que me llega a escuchar les digo, no crean en lo que yo digo. Practíquenlo y si funciona, funciona. Y úsenlo. Es nuestro. Es del colectivo de la humanidad. Es la enseñanza del Buda que nos dejó a todos por igual. Es la manera como cumplimos los votos de salvar a todos los seres sintientes.
Entonces, si te sirve, lo usas. Si no te sirve, no lo uses. Pero por favor, ahorita que voy a empezar, procura no especular de más, no anticiparte, no llevar tu checklist de eso ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. No, simplemente acompáñame escuchando. Yo me voy a esmerar en decirte cosas verdaderas. Entonces, quiero empezar con algunos hechos. Cuando hablamos del agua vieja, más que un símbolo pues metafórico, me gustaría recordar algunos hechos. La ciencia basada en evidencias, aproxima que hace unos 13.800 millones ocurrió el Big Bang, y en algunos segundos después del estallido se consolidaron los primeros átomos de hidrógeno. Hace unos 10.000 millones de años, después de que ya hubo supernovas y explotaron, se creó el oxígeno y entonces ocurrieron las primeras moléculas de agua. Cuando hablamos de que el agua es vieja, es que es vieja, muy vieja. Hace unos 4.000 millones de años apareció la Tierra, se consolidó la Tierra, no como la conocemos, pero ya existía como planeta. Hace unos 3.500 millones de años se creó la vida y se fundó la vida en los océanos de la Tierra. Desde entonces el agua ha estado en nosotros, somos el agua. Todos los seres vivos somos alguna especie de gelatinas del agua. Y hace unos 10 millones de años, después de una carrera enorme de evolución, se saquen sus cuentas, hace unos 10 millones de años aparecieron los seres homínidos de los que derivamos nosotros. Entonces, el agua, pues el agua es lo que somos. Cuando decimos que el agua es lo que somos, es que piensa, como en algún sutra el Buda lo describe, ¿no? Sangre, lágrimas, saliva, sudor, orina, moco, semen, bilis, líquidos intersticial de las células, líquido linfático, jugo gástrico, jugo pancreático, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial de tus articulaciones, gran parte del sebo que nos compone. Somos agua, las gelatinas con huesos, somos agua. Entonces, mientras el cuerpo humano tenga la base biológica que nos da forma, lo que se conoce como rupa, pues siempre seremos y siempre necesitaremos agua. Esto no tiene que ser una teoría. Un ser humano no puede estar más de 5 días vivo si no bebe agua. Eso no traten de retarme a comprobarlo, pero eso pasa. Pregunten, vean. Entonces necesitamos el agua, todos. No importa cuán sofisticado seas, no importa qué moderno seas, cuánto dinero tengas, qué tecnología tengas, qué tan rico seas, qué tan poderoso seas, qué tanto seas lo que tú creas que seas, pero la base de tu vida es la misma agua de siempre, esa vieja agua de siempre. Esta es una verdad, somos el agua, estamos en el agua. Y el agua potable te quita la sed a ti y a cualquiera. No se necesita creer en el agua ni en sus propiedades, no se necesita atribuirle nada más. Claro, le ponemos sabores y dulzores y lo que tú quieras, pero el agua simple, la cruda agua, si es potable, le quitaba la sed a los primeros homínidos y a los anteriores y a todos los animales. Y se la va a quitar a todos los humanos del futuro, mientras sean biológicos. Y esto es verdadero siempre. Siempre. Entonces, cuando en el budismo hablamos de verdad, hablamos de cosas como el agua, como esto del agua. Y el agua nos da algunas lecciones. Las lecciones que aquí ya entramos en la parte simbólica, si tú quieres. O puedes volverlas simbólicas, pero todas estas son propiedades del agua. El agua se adapta a la forma del recipiente y siempre alcanza su nivel al asentarse. Esto aparece en muchos dichos zen, en muchos cuentos zen. Mi maestro decía parte de esta siguiente frase: el agua siempre va de lo más alto a lo más bajo. Va siguiendo el camino de la gravedad, pero puede ir en contra de la gravedad, si no, no habría árboles. ¿Cómo? Pues por el flujo capilar, y sube la savia hasta la última ramita a través de la capilaridad. Entonces estas son lecciones para nosotros también.
somos agua, y el agua hace estas cosas. El agua lo abarca todo, lo envuelve todo, lo rodea, lo disuelve, lo penetra o lo mueve. El agua puede ser gas, sólido, líquido, dependiendo de las condiciones, y no deja de ser agua. Muta a la forma más estable dependiendo del contexto específico. Aquí ya lleva truco esta lámina. Eso pasa con el agua, pero nos empieza a dar lecciones. Ahora, realmente hay una sed nueva. Pregúntense junto conmigo, a ver, vemos acciones egoístas de las personas en la actualidad, y no me refiero solo a gobernantes o gente estridente que aparece frecuentemente en los medios, no, hablo de todos nosotros. El que tira una basura porque le es más cómodo tirarla, el que se mete en una fila porque le es más propicio para sus urgencias, el que quiere ir primero, el que abusa. Todos los seres que tenemos actitudes egoístas. ¿Reflejamos los mismos patrones de sufrimiento que han existido a lo largo de la historia? ¿Somos tan distintos de la gente a la que le hablaba el Buda? Podemos reconocer estas conductas sucediendo en los nuevos contextos. Si no me creen, métanse a las redes sociales. Hoy es posible vivir con plenitud emocional. Todavía es posible. Entonces, esta sed que tenemos, ¿es una sed nueva? ¿Realmente? Les dije que venía más como reflexivo, más que para decirles cosas, pero para ir reflexionando, ven, me apoyé haciéndole caso al venerable Nandicena de aprovechar las tecnologías, ¿verdad? Siguiendo su ejemplo. Me apoyé de ChatGPT para poder explorar la información de la Organización Mundial de la Salud y me topé con cosas muy interesantes. Y voy a ser muy breve en esta lámina, ya se parece como de consultor, perdónenme, es un defecto de deformación por profesión, pero aquí hay algo interesante. El fondo gris nos refleja desde 2015 para acá el crecimiento de la población. Vean, va de 7.300 en la parte de arriba, pueden verlo, 7.300, 7.350 y va progresando hasta que casi somos 8.000 millones de personas. Cuando hablamos de 8.000 millones de personas, yo no sé qué piensas tú, nos comentaba nuestra amiga de Uruguay, que son 3.5 millones, 3.5 de 7.900. O sea, la masa de seres sintientes humanos es enorme. Pero además de eso, observen, ha habido unos fenómenos muy interesantes. Las redes sociales empezaron con un uso promedio en el mundo, en 2015, de 1 hora 30 y eran 2.078 millones. 2.078. Poco menos de un tercio de la población de entonces. Hoy, si van hasta el fondo, el promedio es 3.23 horas y las miran, las observan 4.620 millones, poco más del 50%, o sea, de la población mundial gasta hasta 3.23 horas promedio diarias de consumo de redes sociales. Los gamers, la gente, sobre todo los jóvenes que juegan videojuegos, en 2015 usaban 1 hora de videojuegos al día. Hoy, en promedio, estamos en 2.12 horas de videojuegos al día. Pero, cuidado, en 2015 se calculaban que eran 2.030 millones. Y ahora son 3.570. La mitad de la población mundial se dedica a 2 horas. Y seguramente a muchos que estamos en las redes sociales no jugamos videojuegos, pero muchos que juegan videojuegos sí están en redes sociales. Entonces, no se pueden sumar ambas esferas, pero quiero que vean, esto apunta a algo interesante, porque el reforzamiento de esto es la dopamina que nos da la gratificación por el juego, por lo novedoso, por lo excitante. Somos adictos a la dopamina y eso ha ido provocando, ahorita van a verlo en cifras de la Organización Mundial de la Salud, aislamiento y desolación al alza. Entonces, más gratificación, más permanencia desconectados, más desolación y más aislamiento, más conductas difíciles. La depresión en 2015, pues se calculaba, y ojo, cuidado, aquí nada más estamos usando datos de los sistemas formales, no son toda la población,
Posiblemente es mucho más, pero estos solo son los registros formales de instituciones. Se calculaban que eran 240 millones de personas con depresión clínica comprobada en 2015 y andamos en 459. Con la pandemia, a partir de 2019, hubo un incremento de 280 a 350 millones de las personas registradas en los sistemas de salud, un incremento del 25%, pero si vemos a la fecha del 2024, estos son datos de diciembre, hay 459, lo que nos da 67% de incremento de la depresión. Y una cosa interesante es que desafortunadamente el suicidio se ha mantenido más o menos rondando los 800,000 personas por año, 800,000 personas por año, promedio más o menos. Incluso se vio algún descenso, pero esto no nos debería más que ayudar a mirar. Quiero que vayamos al punto. Cuando estamos tantas horas en redes sociales, ¿qué contenidos vemos? Otra vez me ayudé de la inteligencia artificial y pudimos ver que más o menos la gente que está ahí se expone, dependiendo de la red social, ahí les puse algunas redes sociales, se expone a recurrentes contenidos que tienen que ver hasta un 25% cultura de la comparación y autoimagen negativa, ciberacoso y acoso virtual, normalización de conductas autodestructivas, desinformación sobre salud mental, presión social por lograr el éxito, búsqueda de validación externa, exposición a contenido violento o traumático, desafíos virales peligrosos, cultura de la cancelación, promoción de relaciones tóxicas. Vean los porcentajes. Realmente estar en la comparación permanente. Entonces, por un lado estás en la sobreestimulación y por otro lado estás en la comparación y estás en la avidez de algo que no llega nunca. Entonces, hay otros temas recurrentes en las redes sociales, en la comunicación y en el diálogo de todos nosotros, las injusticias, la violencia de género, los extremismos muy calientes estas semanas, ¿verdad? Las guerras y masacres, tenemos 2 guerras activas y una masacre continua en Gaza, persecuciones, desastres, desapariciones, éxodos forzados, mentiras, crimen, miedo, incertidumbre, amenaza de pobreza, trata de personas, pedofilia, drogas. O sea, estamos en una saturación continua de estos elementos. Y la pregunta es, ¿quién gana con esto? Pues aquí está la respuesta. Otra vez, los gráficos son contra el comercio mundial. La economía mundial más o menos moverá 100,000 millones de dólares al año, más o menos. No soy especialista en economía, pero es lo que me botaron los números en las búsquedas. Y le pregunté, estuve haciendo una pregunta del gasto de Internet, ¿cuál ha sido el total contra el comercio mundial? Véanlo, en 2014 eran 22 mil millones de dólares el comercio mundial y solo el 1.5 se gastaba en Internet, 6.82. Estos son los gastos de los proveedores de Internet, incluyendo las telefónicas. Y ahora, en 2023, faltan los datos de 2024, llegó a 16.13, o sea, pasó el comercio mundial a 31 y el gasto en 5,000 millones de dólares. Entonces, cada vez que das un clic, un like, una opinión, un hate, generarás lo que tú quieras y la interacción con los seres humanos será lo que sea, pero alguien ha triplicado sus ganancias en menos de 10 años. Y le conviene que estés adicto a la dopamina. Tú gastas vida tuya, el trabajo se vuelve dinero a través de usar tu vida trabajando, ya sea tu vida o la de otros, tus padres o alguna otra persona, para pagar el uso del Internet y el proveedor de datos, etc. Y mientras los algoritmos te domestican para hacerlos ganar más y más y más. Entonces se consumen recursos de una manera irreal. El mundo digital está consumiendo con la base en la fantasía de una fuente infinita de energía y recursos. Y no es cierto, la Tierra, nuestro universo real, tiene recursos limitados. Cada uso de la Internet consume agua y deja una huella de carbón. Todo, la inteligencia artificial está consumiendo más que nunca. Pero entonces estos recursos limitados nos acercan a un punto de quiebre donde no va a haber energía o va a ser tan cara que no vamos a poder sostenernos ahí, porque nada es para siempre.
y no podemos explotar la tierra para siempre, infinitamente. Y ahora lo más terrible que hay detrás de esto es que hoy los que más tienen más que nunca en la historia de la humanidad. Y los que no tienen son el número más grande de pobres de la historia. Entonces, por un lado tenemos gente en situación de pobreza real en la vida ordinaria, que está evadida continuamente en el mundo de la fantasía, el mundo de la ilusión, el mundo de lo ilusorio que le decimos en el budismo y en el zen particularmente, el samsara. Ya voy terminando esta parte. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos señala un aumento de casos de las personas entre 15 y 50 años en estas afecciones en los últimos 5 años. Estos son datos de los últimos 5 años, están en orden de crecimiento. Aquí quiero hacer una advertencia. Probablemente sí ha crecido, pero también hay que saber que hay un sesgo en que ahora hay una mejor manera de diagnosticar, hay más conocimientos, hay redes integradas, hay registros compartidos, hay más visibilidad de las enfermedades mentales y ahora tenemos estándares médicos como el DSM-5 norteamericano o el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud que permiten establecer mejor qué cosa es una enfermedad mental y qué cosa no lo es, o qué cosa es una afección clínica y qué cosa no lo es. Pero se ha notado un aumento enorme en los trastornos de ansiedad, que los trastornos de ansiedad, digo muy brevemente, incluyen manifestaciones como el trastorno de ansiedad generalizada o el de pánico o las fobias, y estos trastornos pues, son básicamente una preocupación excesiva y persistente que puede interferir en tu vida cotidiana. O sea, no es que estés preocupado, es que estás de tan preocupado no puedes hacer cosas. La depresión es de las cosas más graves y reales que existen, reales. Se manifiesta como una tristeza persistente, una pérdida de interés en actividades que antes te daban gusto hacer y ya no haces, o puede ir acompañada de síntomas físicos. No es nada más échale ganas, ¿no? La depresión es algo real, que incluso puede haber una depresión clínica que tiene una base funcional, donde ni los buenos deseos ni la meditación te van a quitar esa depresión, necesitas atención clínica. Y esta es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. El estrés, que hay un estrés positivo que nos permite movernos, pero llega a un punto donde puede ser paralizante. Cuando tienes demasiado estrés te confundes y entras en ansiedad, y si tienes demasiado estrés y caes en el overburning, lo que te puede pasar es que de repente simplemente te dé un infarto, o lo que llaman en Japón el karoshi, la muerte por esfuerzo, por trabajo. El estrés mata, el estrés está ocurriendo, también tenemos apareado a esto, o como combinación con el uso excesivo de redes sociales y juegos, tenemos trastornos del sueño, y estos trastornos del sueño se dan insomnio en niños, en jóvenes, insomnio de días en jóvenes, y el sueño, el no dormir mata, el no descansar mata. Y tenemos todos los trastornos alimentarios reforzados por estas ideas del concurso de la autoimagen y de las recomendaciones de dietas que hay en las redes sociales y de todo este juego macabro de quién está más flaco, quién no es gordo, o quién tiene una cierta imagen, y los trastornos alimentarios son una realidad continua y matan personas cada año. Y ahora, quitando que hay mucha gente que se toma la moda de que todos ya tienen TDAH, en realidad se ha aumentado el TDAH, pero el problema es que de repente hay gente que ahora todo le dicen que tienen una etiqueta de alguna enfermedad, y esto es un problema cuando las realidades como estas enfermedades se vuelven una etiqueta para ser especiales. Pues no nos cansamos de estar llenos de estímulos y queremos ser especiales también. Sin embargo, sí hay TOC, sí hay trastorno obsesivo compulsivo real, verificable, y sí hay TDAH, y han aumentado. Y esto sigue en aumento. La tendencia es que está aumentando en poblaciones donde no había, por ejemplo, el TDAH, que se caracteriza, por ejemplo, por dificultades para concentrarse o inquietud y comportamiento impulsivo. Eso está ocurriendo en adultos jóvenes y en adultos ya de 40 años. ¿Y esto por qué? Las preguntas aquí son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, yo quisiera revisitar, ¿no?, lo que el Buddha Dharma nos da, lo que el maestro Buda nos enseñó.
por eso le puse esta lámina revisitando el sufrimiento. En todo esto que les platico y que les voy diciendo como marco introductorio a esta plática, yo observo la avidez de existencia, el deseo de repetición de los estímulos, el persistir, el ser de manera virtual ahora, el no morir, el permanecer, el que se repita, la avidez de existencia, la avidez por los deseos sensuales y su compulsión que deriva en insatisfacción, que deriva en frustración, que nos da tantita dopamina y se nos quita, y nos dan más y más estímulos y más, y buscamos esta gratificación inmediata, constante, y si no la tengo, caigo en la violencia, y si otros tienen más, me da el recelo o el odio, y estoy viviendo en esta fantasía, o sea, no nada más yo, estamos hablando aquí de más de la mitad de la humanidad está metida en este entorno fantasioso del samsara, las ilusiones y además las condiciones reales de la tierra, el sufrimiento, y caemos en la negación de la realidad. Ya se verá, ya alguien lo resolverá, ya no me toca a mí, etcétera. Entonces, estamos atrapados y como pueden ver hay sintomatología, que no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que demuestra que la gente está infeliz, que la gente está sufriendo. O sea, voltéense a ver, si las estadísticas que les presenté están más o menos aproximadas, en cualquier lugar donde te sientes, 1 de cada 2 tiene este gusto por las redes sociales y 1 de cada 10 tiene un trastorno, al menos depresión. Yo creo que las cifras son más altas, de acuerdo a mi experiencia, pero ahí ya sin datos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que me surge y que les comparto es, bueno, en una época así de digitalizada, con toda esta conflictiva, ¿cómo podrías reconectar con tu naturaleza para cultivar calma y claridad mental? ¿Se puede? Y bueno, creo que hay 2 caminos para llegar ahí. La gente que de repente concluye que no es suficiente y quiere hacer algo más y decide desarrollarse, que quien lo haga así, felicidades. Y la gente que a mí me llega, y la que yo soy y la que siempre he conocido, gente rota, gente que tenía estas fantasías y que, por ejemplo, ante estas preguntas, ¿no? ¿Hay algo más que la realidad virtual que mi vida digital? ¿Cuántos jóvenes conoces que están en esa vida digital y no se enteran del mundo? ¿Hay algo más? Pues pierden la luz, pierden la electricidad, no se pagan las cuentas, hay un apagón en la ciudad, algo lo saca de ahí y entonces no hay celular al que estar pegado todo el día. Y de repente tienes que barrer o tienes que arreglar cosas básicas o tienes que pagar las cuentas o tienes que trabajar. Hay jóvenes adultos que se despiertan frustrados porque tienen que trabajar y si no, no pueden consumir sus videojuegos. Conozco jóvenes que han entrado al mundo laboral para poder tener videojuegos y después de un tiempo ya se dan cuenta que la vida no era el videojuego, pero tienen que romperse con algo para contestar cómo se puede existir sin estar conectado. Que conste, hace 50 años nadie estaba conectado y los últimos 4.000 millones nadie estuvo conectado. Es un problema que nos hemos hecho ahora, que exacerba el sufrimiento, pero también que lo evidencia. Nunca más en el pasado hemos tenido la evidencia del sufrimiento existe, la primera noble verdad, como ahora. Está ahí. Y cuando la gente se rompe, cuando toca fondo, cuando surgen las verdaderas oportunidades de cambio, pues si tienen suerte va a crecerle una sed espiritual, que sería una búsqueda de significado, de propósito, de conexión, más allá de la satisfacción inmediata, de los placeres instantáneos, también más allá de las necesidades básicas, ¿no? Sentimientos y creencias profundas de paz interior, de propósito en la vida, de conexión con los demás y el universo, un camino de desarrollo interior, se descubre que es hacia adentro, y que puede incluir diversas prácticas, ¿no? Como meditación, oración, contemplación, conexión con la naturaleza, servicio social, buscar causas humanitarias o hasta de animalitos, ¿verdad? Y la experiencia de algo más grande que uno mismo, ¿no? Una sensación de unidad con el cosmos o un poder superior, una forma de trascendencia. En el Zen decimos que hay que darle la vuelta a la piedra, hay que girar la piedra.
Así como hemos mostrado el aspecto oscuro, el aspecto positivo es que nunca hemos tenido más información que ahora, y esto es ambiguo, como el Zen, como todo el Zen. Por un lado les estoy hablando de las formas negativas que tenemos de práctica, de uso del conocimiento y las comunicaciones, y por otro lado estamos dando esta plática a través de Zoom y estamos utilizando herramientas como el ChatGPT para integrar los datos. O sea, hay dos aspectos siempre, decimos, ¿no? No es solo lo oscuro es lo malo y lo luminoso es lo bueno. Si le giras la piedra, verás que lo que era oscuro ahora es luminoso y lo que era luminoso ahora es oscuro. Hay que girarle la piedra, hay que ver todos los ángulos. Entonces, yo le apuesto a eso y tenemos que estar preparados, los practicantes de Buda Dharma, los buscadores espirituales, tenemos que estar preparados para dar soporte, para acompañar, para cobijar, para sostener a toda esta masa de jóvenes que de repente no van a tener a dónde ir, no van a saber cómo era antes de ser digitales. Usando la referencia común, cuando se desconecten de la Matrix, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí para mí es una alegría compartirles esta certeza, que no es mi verdad, y no quiero, aquí les pido que tengan un poco de paciencia, ya estoy acabando, y que recuerden el vaciar la taza un momento. La enseñanza budista sí incluye filosofía, metafísica, retórica, tiene muchísimos textos, tiene muchos aspectos simbólicos. A través de su historia, muchas culturas se la han apropiado, la han reelaborado, la han reconstruido. Tenemos muchísimos textos, muchísimas escuelas, cada una con su énfasis particular, pero en el fondo, la enseñanza del Buda Dharma, si nos vamos a lo más central de la enseñanza, no es una teoría, no es una creencia o dogma, es una práctica de liberación del sufrimiento. Práctica de liberación del sufrimiento. Entonces es una verdad humana, porque Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, era un ser humano que a través de la introspección encontró esta metodología y la comprueba en la realidad para acceder a la paz mental verdaderamente. Entonces es una herramienta humana y no es una esperanza, es una certeza. No debemos esperar que por creer en el budismo nos aliviemos del sufrimiento. Alivio te dará creer eso, pero eso no es lo que busca el Buda Dharma. Lo que busca el Buda Dharma es específicamente la certeza de quitarte el sufrimiento. Y esta es una verdad que ya ha sido comprobada, no por mí, no porque lo diga yo. En la historia del Buda Dharma, más de 2600 años, millones de veces, millones de practicantes han resuelto su sufrimiento a través del Buda Dharma, en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, en todos los modos de gobierno y economía. Ha habido seres humanos que se han liberado de estar atrapados en la ira, en la avidez y en la ignorancia. Se han salvado de ello por la práctica misma. Y así como el agua calma la sed de cualquiera, sin tener que creer en el agua, la práctica del Buda Dharma libera del sufrimiento a quien lo practique. Con esta verdad por delante, no la mía contra la tuya, no la de un Dios en particular, es que esta es una herramienta humana para humanos y no tienes que creer en ella. Quiero que entiendan esta certeza espiritual, lo que le llamamos la gran fe en el Mahayana. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, está muy bonito lo que dices, Bobchi, pero ¿y cómo practicar esto? Claro, hay que ir con un maestro, hay que conocer una escuela, hay que aprender prácticas, sí, pero también hay que hacer algo que todos los budistas, toda la gente que practica Buda Dharma, le llame de esta manera o no le llame de esta manera, todos hacemos, todos. Está en la enseñanza básica del Buda. Ahorita ya me voy a poner muy zen, no se me espanten. ¿Cómo practicamos? Bueno, ahí va la respuesta zen. Simple, pero no fácil. Usa solo esta mente. Así se llama. Usa solo esta mente. Que también le decimos la mente no sé. O la gran mente que no conoce. Esta mente siempre ha estado ahí. Está en este momento. Y es simple como el agua simple. No le pongas simbolismos, no le pongas cosas que no lleva.
¿sí? ¿Qué propone el budismo zen? Pues propone el budismo, es lo que propone el budismo zen. Aquí voy a seguir rápidamente la enseñanza del Buda, el Dhammapada en el capítulo 1, los versos gemelos, en la traducción del Pali del venerable Bhikkhu Nandisena, a quien siempre le estoy muy agradecido por este enorme esfuerzo que ha hecho de traducir el Dhammapada y otros textos, que nos ayuda a poder discutir así como hoy. Los estados mentales, vamos a ver estos dos versos gemelos, yo no salgo de ahí, yo le decía al otro del venerable y que no paso de aquí. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Ojo, si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Y remarqué estos dos puntos. Aquí hay actuación con mente pura o actuación con mente impura. ¿Pero qué es puro o impuro? Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Qué es esto? Pues la mente pura o la mente impura. La mente impura es aquella que está atrapada en el samsara, en los deseos, en la avidez, en la necesidad de existencia, que lo hace todo en función de eso. O sea, quiero ser especial, entonces necesito una etiqueta que diga que tengo TOC, y ahora yo soy el TOC estelar, y ahora voy a hablar del TOC porque yo soy especial. Entonces, en lugar de diagnosticarme una enfermedad mental real y tratármela, como lo que yo buscaba era la avidez de ser reconocido, ahora ya me inventé una etiqueta para ser especial. Aunque siguiera un tratamiento clínico, eso no me ayudaría, porque la base está mal. La base está fundada en la avidez. Entonces, hay aquí una pregunta: ¿cómo purificar la mente? ¿Cómo purificar la mente? Y aquí se los voy a decir, no hay nada que hacer. Bueno, por eso se llama mente no sé. Mente que no conoce. Decimos en el Zen, aquí ya voy a entrar muy en el Zen de la tradición coreana, una mente aguda como la punta de una aguja, y amplia y clara como el espacio que todo lo abarca, empieza en el silencio, antes del impulso, antes de las palabras, antes de los deseos. Es muy popular que dicen que el Zen es una enseñanza por encima de las palabras. No quiere decir que no valoremos las palabras, no quiere decir que no valoremos la enseñanza. Estudiamos la enseñanza. No, lo que estamos diciendo aquí es que es una mente que empieza antes del impulso. ¿Qué quiere decir? Tú tienes esa mente ahorita. Y aquí es donde llegamos a la clave. Hay que vaciar la taza. Aquella anécdota que les dije no tiene nada que ver con que creas lo que yo te estoy diciendo. Es, si observas con atención plena al momento presente, si observas con total cuidado tu mente, verás que antes de tus creencias, preferencias, ideología, aspiraciones, suposiciones, antes de eso estás. Y antes de eso, antes de las palabras, tu mente está ahí. Una mente silenciosa, callada, sin forma, sin sexo, sin intención, sin conceptos. Esa es la gran mente que no conoce. Es fácil decirlo, es muy difícil entrenarse para vivir desde esa mente, pero es fácil decirlo. Ahí apunta a esta mente que está antes de los deseos. Es esta gran mente que no conoce, que todos tenemos. Sufrir, planear, suponer, conocer, implica un esfuerzo. ¿Ok? La gran mente que no conoce es no hacer nada, de nada. Decimos que aparece obvia cuando haces el silencio expectante. ¿Qué es silencio expectante? Bueno, vamos a hacerlo. Para ya dejar las teorías, vamos a hacerlo. Voy a decirles algo y cuando les diga eso, incluso voy a apagar mi cámara para no distraerlos. No puedo apagarla. Bueno, así lo dejamos. No sé, aquí está. Miren, voy a decirles algo. Voy a tocar un instrumento. Ustedes van a escuchar el instrumento. Y
no van a hacer nada más que escuchar y esperar lo siguiente. Y se van a fijar en esa espera. Si son hábiles y si se ponen las pilas, no van a permitirse hablar, reflexionar, cuestionar, voltear a ver nada, no van a decir nombres, ni van a permitir recuerdos ni nada. Se van a quedar congelados, expectantes, esperando, expectantes. Y van a ver que si hacemos ese silencio, algo pasa con ustedes. Ahorita vamos a recuperar la experiencia. ¿Preparados? ¿Notaron que hay conciencia que no tiene palabras detrás? Nada más rápido, si alguien no lo notó, no me diga no. ¿Alguien lo notó? ¿Sí me escuchan todavía o ya no? Sí, Sí se sí, escucha, maestro. sí. ¿Pudieron notar esto? Que antes de hablar, ¿ya estás? ¿Sí o no? ¿Siguen ahí? Sí, Con el pensamiento. O sea, antes del pensamiento. Algo hay antes, ¿sí? Si te quedas expectante. Ok. Esta práctica que acabamos de hacer es la más pura simplicidad de la atención plena al momento presente. Antes de dejarte ir por conceptos, solo suspenderse ahí. Bueno, es una conciencia que aprovecha con ecuanimidad, o sea, brote lo que brote después de este silencio, lo insubstancial y lo transitorio, que es todo en la realidad. O sea, si te quedas ahí y observas tus pensamientos, vas a ver cómo se disuelven. No tenían yo fijo. Si te quedas ahí y observas tu enojo o tu gusto o tu excitación o tu preocupación, verás que está configurada de otras cosas y que eventualmente desaparece. Si te quedas ahí sin esfuerzo, estás en la gran mente que no conoce. Usar esa habilidad que ya tienes, esa característica, esa perspectiva, esa claridad previa a cualquier cosa, acostumbrarte a usarla, acostumbrarte a estar ahí, es la práctica más esencial, más básica de lo que le decimos atención plena al momento presente. Cualquier otra cosa, imaginación, buena voluntad, lo que quieras desarrollar, si viene después de este silencio básico, será propicia. Pero cualquier práctica que hagas, si no incluye esta atención plena al momento presente, estará contaminada. Tendrá algún sesgo de logro. Esto en japonés, el zen japonés le dice espíritu de Mushotoku, de practicar sin deseo de obtener nada, ni la liberación del sufrimiento. Y esta gran mente que no conoce la tenemos todos. Lo que pasa es que no tenemos costumbre de vivir desde ella. No nos enseñaron desde chiquitos. Pero esta es la gran mente que apunta a esta lámina que dice una mente aguda, como la punta de una aguja, y amplia y clara, como el espacio que todo lo abarca. Y es más, sabes usar esta mente. Si calculas matemáticas, si tocas un instrumento, si manejas un auto, si atrapas una pelota en el aire, no dices palabras. La gran mente funciona, calcula, determina, decide, te avisa, te conduce. Somos esa gran mente, todos la tenemos.
Cualquier persona que tiene una condición funcional de su vida, que se puede autoayudar y que no necesita de un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, puede acceder a esta gran mente sin dificultades. Las personas con alguna problemática emocional o de tratamiento psiquiátrico pueden acceder a ella siempre que se mantengan en su tratamiento. Las personas que no pueden acceder a ella, por lo general son personas que no son funcionales. Pero en general, toda la gente, independientemente de su nivel académico, su capacidad intelectual o no, puede cultivar esta gran mente que no conoce. Y eso es vaciar la taza. Eso es. Entonces, para ir cerrando, atención plena y meditación pues son el centro, el eje del Zen, lo que proponemos para enfrentar este mundo como práctica espiritual, pues practicar la meditación y el cultivo de la mente para observar la mente y los pensamientos sin identificarse con ellos. ¿Cómo? Desde esta gran mente que no conoce. Desarrollar la capacidad de observar emociones y pensamientos como fenómenos pasajeros, desde la gran mente que no conoce. Enfocarse en el momento presente, dejando atrás elaboraciones mentales, resentimientos, culpas, nostalgias del pasado o preocupaciones, ansiedad y miedo del futuro o esperanzas irreales. Dejar eso, no esperar cosas irreales. Utilizar el silencio y la introspección como la herramienta verdadera del desarrollo personal. O sea, usando jnana, samatha y vipassana, usando las herramientas que nos dio nuestro maestro. Mantenerse en el silencio suspenso en ecuanimidad, momento a momento, todo el tiempo posible, el resto de nuestra vida. Estar en esa práctica que les di, en Mar de Lotos, le decimos así, silencio suspenso en ecuanimidad, libertad perfecta. Esa es una gata, en el Zen usamos gatas o recordatorios. Silencio suspenso en ecuanimidad, libertad perfecta. Otra gata para los que la quieran anotar. Solo aquí, solo ahora, solo esto. Esa es la gata del Zen, o el mantra del Zen. Otras prácticas del budismo, aquí no me voy a detener mucho, pero bueno, pues desapego y aceptación de la transitoriedad, que incluye no aferrarse a los extremos del placer o dolor, reconociendo que son solamente temporales y sin una existencia fija, soltar apegos enfermos a personas, objetos, ideas y expectativas, a lo imposible, cuestionar ideas preconcebidas, practicar y constatar, tener un autocontrol, equilibrio y disciplina, cultivar una mente estable e imparcial ante las circunstancias cambiantes de la vida, mantener la ecuanimidad frente a éxitos, fracasos, elogios o críticas, ser disciplinado en la práctica de hábitos positivos y el esfuerzo constante por mejorar, también pues tener compasión y servicio hacia los demás, activamente buscar el bien común y privilegiarlos por sobre todo. O sea, primero que nada el bien común, antes que mis propios intereses, el bien común. Es la forma más inteligente de sobrevivir, comprobada por millones de años de evolución. No es la competencia, es la colaboración lo que nos hace personas. Trabajar activamente en reducir el sufrimiento propio y ajeno, practicar la empatía hacia el sufrimiento de otros y ayudar sin buscar recompensas, mostrar generosidad con tiempo, recursos y apoyo emocional, la dana, la famosa dana, que es perfección de la generosidad, simplicidad y gratitud y conexión con el todo, que es aceptar el cambio como una constante de la vida, examinar las emociones, pensamientos y motivaciones personales para comprenderse mejor, valorar la sencillez como fuente de felicidad y evitar la codicia, agradecer lo que se tiene y encontrar alegría en lo cotidiano, reconocer la interconexión entre todos los seres y vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, para ir terminando, reflexionemos, ¿no? A ver, si la sociedad mide el éxito, tu éxito, el mío, el de todos, por acumulación de cosas y logros, por el consumismo, por la comodidad, por los lujos, ¿cómo podrías encontrar felicidad en una vida simple y sin pretensiones? Puedes. Vale la pena cuestionar tus creencias y explorar tu interior. Cuestionar todo lo que has creído y decir, a ver, ¿qué pasa si actúo sin creer? Sin todo ese bagaje. Si vacío la taza y desde ahí experimento la verdad del momento presente. ¿Me guste o no me guste? ¿Qué pasaría si al hacerlo empiezas a desafiar estas ideas de quién crees que eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué crees que eres? ¿Cuánto vales? ¿Qué pasa si te disuelves?
¿Realmente importa buscar lo espiritual? ¿Tú crees que todavía importa? ¿O sería mejor simplemente dejarte llevar? Pues ya estamos en la vorágine, más de la mitad de la humanidad está ahí, pues nos vamos de frente, ¿no? El punto aquí es que cultives o no cultives tu paz mental, tu vida se está extinguiendo minuto a minuto. Tu paz es lo único urgente. Y para acabar, pues quiero compartirles este dicho budista, zen. Si lo comprendes, las cosas son tal y como son. Si no lo comprendes, las cosas son tal y como son. Muchas gracias.